Púnica mirando al mar, parte 3, episodio 3. Y seguiremos leyendo, capítulo 3. Al principio, al puro principio, yo tenía un jardín. Aquí lo había ido haciendo poco a poco con siembros que me regalaba la gente de la vecindad. Cuando todavía no le tenían tirria a los buzos, cuando todavía ni siquiera nos decían buzos. A mí me decían la señora que vive en un ranchito allá en el basurero. Yo tenía sembradas las pudreorejas en la parte de atrás del ranchito, que también había ido haciendo poco a poco con latas de zinc y pedazos de madera y cartón que me encontraba por ahí, o que la gente me regalaba también. Vos sabes, Momboñombo, un jardincito aquí, pero después la tierra como que se fue secando, muriendo. Cuando yo hice el ranchito aquí, el basurero todavía quedaba lejos, pero fue creciendo, los tractores iban enterrando la basura y haciendo huecos cada vez más grandes, hasta que esto llegó a ser como vos lo podés ver ahora. Pero yo y los otros vecinos nos vinimos a vivir aquí, don Conce, un buzo que ya murió, doña Hipólita y la familia de los Cara de León y un montón de gente. Teníamos como más espacio y más aire puro. En las mañanas se podía levantar uno y respirar hasta reventarse, porque como esto es una colina, entonces el viento pega más fuerte. Y yo tenía un jardín con pudriorejas, clavel de poeta y unas begonias y unas gloxinias, rosas no porque aquí no hay rosas, no porque aquí no hay manera de que peguen, pero tenía culantrito de coyote que es tan bueno para la sangre, y ahí donde se ve todo pelado, eso, ahí había zacate de limón, y yo tenía unas uvas, unas violetas lindísimas sembradas en unos tarros de leche en polvo, y hasta unas guarias moradas, porque mi casa siempre se acostumbró a tener guarias en un palo de huitite. Pero como te digo, la tierra se fue poniendo como arcillosa. Esta tierra no era así, fue que se fue lavando y el polvo comenzó a ponerlo todo de ese color, como amarillento, y las rosas no pegaron nunca. Hasta que se me murió una tortuguita que yo tenía en el jardín. A la pobre la encontré tiesa un día y toda llena de polvo. Yo creo que se ahogó la pobre. Y empezaron a llegar las cucarachas. Yo al principio las mataba a escobazos, pero como el tiempo me fui acostumbrando a verlas. Y las moscas que me dice, al principio andaban nada más entre la basura. Aquí venían unas cuantas, como 200 nada más. Uno las podía espantar, pero después empezó a ser como ahora. Son miles y miles, y no puedes hacer nada más que acostumbrarte, porque o te acostumbras o te jodes. Por aquellos años fue que llegó el vacancito. Ay, vieras, vos qué felicidad. Yo siempre habría querido un hijo. Dios me lo mandó porque él sabía que yo quería un hijo y ahí llegó solito. Vos sabes que yo siempre he pensado que fue un milagro. Eso, que a lo mejor el bacán ni siquiera es que fue abandonado aquí, sino que Tatica Dios me lo hizo especialmente a mí, para que ya no estuviera tan sola. Como fui maestra, rapidito le fui enseñando a hablar bien, a contar con los deditos, a rezar, a recitar una recitación muy linda que dice así: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Linda, ¿verdad? Yo no sé quién la escribió, pero debió ser alguien al que le gustaba mucho hacer jardines. Yo se la enseñé al bacán, porque aquí yo tenía unas chinas blancas, porque las chinas, como son tan agradecidas, esas pegan en todo lado, y porque nunca he perdido la fe de hacer otro jardín. Por eso es que siempre la recito, esa recitación, y seguro vos has oído al bacán recitándola también, porque a veces vos la oís y es como si todavía tuviéramos el jardín aquí.
yo la vivo recitando porque yo sé que a lo mejor el señor que la escribió también querría hacer un jardín donde solo hay basura, porque yo le digo una cosa, sí señor, así como me oye, momboñombo moñagallo, para escribir una recitación así de linda tiene uno que querer mucho a las rosas y a los amigos. Las chinas se marchitaron, se fueron llenando de un color como ladrillo y después no quedó ni una, porque ni las chinas soportan el maltrato. Después la vida fue pasando y pasando y se va uno haciendo viejo. El bacán cada día más grande, ¿verdad? Yo le digo que se corte los bigotes porque parece un viejo y él se los corta a veces, pero enseguida nomás ya los tiene otra vez largos. Y no es por falta de navajillas, porque aquí sí que no se puede quejar uno de eso. Más desde que las hacen plásticas, viera, momboñombo, la cantidad de navajillas que llegan aquí semana tras semana, de esas que ya vienen pegadas a la maquinilla de hacerse la barba, pero a él le da pereza hacerse la barba. Y no es solo pereza, es que se corta y después le quedan cicatrices, pero el bacán está hecho todo un viejo, mi chiquito. Al principio yo no lo dejaba bucear, más después de lo que le pasó a la Llorona, pobrecita, ¿verdad? Y era tan bonita la Llorona, vieras, era una muchachita así menudita que no hablaba por no ofender, y el chiquito lo más lindo, vieras, parecía un muñequito, pero como no hay para la desgracia, perdérsele y volverse loca fue una sola, y con razón, porque a mí se me pierda el bacán machala, y yo me vuelvo loca también. Pero por dicha él es muy casero, nunca se va solo, hay 1 o 2 veces por semana. Vos has visto, hacemos un saco de chunches y los vamos a vender a San José. Pero él siempre viene conmigo, él me acompaña a vender las latas de aluminio, las botellas, los periódicos que ya se ha leído, porque eso sí, Dios guarde, le bote usted un periódico que no haya leído porque se resiente. Antes íbamos también a bucear ahí a San José, pero eso es muy cansado porque hay que andar caminando todo el día y la gente lo ve feo a uno cuando ve que uno les abre las bolsas de basura como si estuvieran viendo que, como si no estuvieran viendo que es basura, como si todavía necesitaran las cosas después de que las han botado a la calle. Pero eso sí, pero así es la gente. Por eso es que ya casi ni me gusta ir a bucear a San José. Ya solo vamos ahí a vencer a vencer lo que aparece en a vender lo que aparece en el basurero, porque eso sí, al basurero llega de todo bueno. Pues has visto que aquí no se puede uno quejar, llega de todo, desde juguetes para los chiquitos hasta todo lo que la gente puede comprar en las tiendas, porque en eso vos tenés la razón, la gente todo lo bota. Los que sí son buenos para bucear en la calle son esos viejillos que vienen a veces a la casa del oso Carmuco, pero a ella nadie les dice nada. En cambio a uno lo ven como la ven mujer, entonces la andan corriendo de todo lado. Vos sabés que yo he llegado a pensar que la basura también es mujer. Mira la basura como la mujer, de género femenino. Yo ese eso de los géneros porque lo enseñaba en la escuela. Entonces es la basura y al principio a todo el mundo le gusta cuando está nuevita y apenas se pone vieja y ya nadie la quiere. Pero esas son tonterías mías. Ay, momboñombo, vos te me quedas viendo y pones tanta atención que le dan ganas a uno de seguir hablando y hablando como una chachalaca. Y es que hacía tanto tiempo que no hablaba yo así con alguien, sobre todo en las noches después de que todo el mundo se va a dormir. Un boñombo moñagallo guardaba largos silencios, escuchando a Única, que parecía como transmutada con la vista fija en una pared o en alguna rendija de la tabla donde se sentaban a hacer sobremesa. Diciembre ya estaba tomando posesión del calendario y se podía sentir el viento un poco más helado y en la merma de las lluvias pegajosas de los meses anteriores. Ahora estaban cayendo las navidades, como llamaba Única, a esas lluviecillas
de pelo de gato que igual caen en las calles atiborradas de San Nicolás y ofertas de fin de año de San José, como caen en el basurero con las primeras hojas de plátano de los tamales, sin prejuicio, ni distinción, ni temor de ensuciar sus delirantes desnudeces. La época de Navidad era próspera a su manera con el basurero. La gente la aprovechaba para descuidarse más que de costumbre con lo que tira a la basura, pero lo que es frecuente hallar envueltos en las hojas de los tamales todo tipo de cubiertos caros y baratos. Luego vienen los papeles y las cajas de regalos, que no siempre llegan vacíos al basurero. No falta quien ni se percate ni de que se le fue un regalo sin abrirla a la basura, y una vez ahí la cosa se pierde para siempre, hasta para que resucita toda llena de vida en manos de un buzo que la rescata el basurero la historia y recicla en una compra y venta o donde le den algo por ella. La gente se siente rara en diciembre, toda la gente, toda hasta la decente, la que vive de los desechos, de los desperdicios, los despojos, los despilfarros, los descuidos, los destrozos, los desaciertos. Esos desafortunados a los que Momboñombo Moñagallo había unido sus esfuerzos para aparentar que la vida, después de todo, vale la pena, aun cuando se viva en medio de las desigualdades. Momboñombo no recordaba cuánto tiempo hacía de su incorporación en las filas de los biorecicladores, en parte porque el tiempo era algo que cada vez le importaba menos. Hasta le había regalado su reloj de pulsera el Bacán, quien no se molestó en lo más mínimo por aprender a leerlo, pero se fascinaba viendo las agujas girar y girar sin propósito alguno. La Navidad comenzó a llegar temprano ese año. Durante los primeros días de diciembre, Río Azul fue declarado zona protectora y las 74 hectáreas de terrenos del basurero fueron anexadas a la zona del Cerro de la Carpintera, con lo que se quedaron declaradas bajo el régimen forestal. El ultimátum de los vecinos de Río Azul y San Antonio Desamparados estaba surtiendo efecto, sobre todo en la bolsa de San Nicolás. Esta vez se hinchaba nada menos que con la ubicación de un nuevo relleno en alguna parte del país. El gobierno mantenía silencio. Aún no se descartaba oficialmente a la Uruca como la feliz ganadora de la caja de Pandora, pero sí se declaró a la gran área metropolitana, la GAM, inadecuada para situar el relleno. Se comenzó a elaborar un plan nacional de manejo de desechos dirigido por el organismo de ayuda germano, y en la Asamblea Legislativa, aún pese a la trillada y harto bien sabida sentencia de que un camello es un caballo hecho por una comisión, un fulano propuso integrar una que examinara el problema y un vengano se opuso. El gobierno se desvanaba el seso negociando con las comunidades, ofreciéndoles el mar y las conchas, obras de infraestructura, beneficios de todo tipo, el milagro de la Uruca, el milagro de Atenas, con tal de que aceptaran el basurero entre sus lindes, sin conseguir entusiasmar a nadie con ello. Hasta el momento, lo único que se tenía en claro era que la GAN, por ser una zona de gran expansión urbana con importantes mantos acuíferos, no era apta para la instalación del relleno. Se hablaba de sectores neutros donde se podría eventualmente ubicar el relleno, previo estudio de suelos, intensidad sísmica e impacto ambiental, así como la hipermeabilización del fondo con plástico y arcilla y canales para los líquidos de la basura, ductos para la evacuación del gas metano. Se ubicó un mapita con las zonas elegibles. Y el país entero quedó en vilo porque el fantasma del relleno atemorizaba con asentar su residencia prácticamente en cualquier parte fuera de la GAM. Ese año el cumpleaños del Bacán se celebró en los primeros días de diciembre. Única lo celebraba cada año en un mes diferente para que coincidiera con la fecha algún día. Los preparativos comenzaban días antes
y Única sacaba tiempo para elaborar sombreritos picudos de papel periódico para la fiesta. Para ese día tenía que haber reservas de comida y guaro para los adultos, y ella contaba sus ahorros para comprar confites para los pequeños. El cumpleaños del Bacán era siempre una sorpresa extraña para todos los niños del precario, pero Única solo lo anunciaba el propio día, minutos antes de comenzar la celebración. La sorpresa lograba siempre euforia en el Bacán, pero nunca le despertaba la curiosidad de saber cuántos años cumplía. Eso no era importante y quizás solo las entrañas profundas del basurero lo sabrían. Para el mes de diciembre llegaba siempre al basurero más basura y juguetes cada vez más extraños. Llegaban armas de juguete, de plásticos de colores y formas inusuales, que los niños botaban luego de un año de entrenarse con ellas. Llegaban autitos Transformers que tirando de sus piezas se convertían en robots, cuyos brazos terminaban en terribles armas que hacían la delicia de los niños del precario. Momboñombo se preguntaba cómo podían aquellos niños comprender el manejo de esos aparatos tan alejados de la realidad del verdad de la realidad del vertedero, y solo lograba explicárselo confiándoselo al instinto infantil de la seriedad ante la diversión. Los niños veían esos juguetes en los escaparates de las grandes jugueterías josefinas, esas que de paso venden libros, se maravillan con ellos y deducían su funcionamiento de los ejemplares que se exhibían a medio armar. Momboñombo había sido avisado del cumpleaños con varios días de anticipación, y entre él y Única tenían ya regalos suficientes para el Bacán y para los niños que ese día hicieran una pausa para regresar a su infancia un par de horas durante el cumpleaños itinerante, que exigía que ese día los bigotes y barbas del Bacán fueran rasurados, su cabello recortado y su piel despercudida con un paste mojado que Única preparaba para esos efectos. Ese día temprano por la mañana Única se levantaba a calentar agua, mientras tanto afilaba sus tijeras en un molejón que ni ella sabía de dónde había sacado. Cuando el Bacán despertaba y veía los preparativos, estallaba de alegría porque celebraría inesperadamente su cumpleaños. El pañuelo que se le ataba a la cabeza era desanudado y los mechones de cabello caían a la frente. Luego le quitaba el chaleco y la camisa y comenzaba la primera parte del baño. En un recipiente aparte Única disolvía un poco de jabón en polvo de la gran bolsa donde revolvía los residuos de todas las bolsas de jabón que hallaba. Acto seguido se mojaba el paste y comenzaba pacienzudamente a restregar la cabeza entera, a mojar bien el pelo y las barbas, a cortar a ojo de buen cubero hasta descubrirle las orejas. Una vez recortadas las barbas, procedía a rasurar con varias maquinillas que volvía a guardar conforme se iban quedando definitivamente sin filo. El Bacán lloraba cuando sentía el ardor del jabón en polvo en sus ojos. Entonces comenzaba el eterno pleito. Deja de llorar, carajo, mira que te está viendo Momboñombo. Y Momboñombo se percató en ese momento de que efectivamente estaba presenciando el ritual de acicalamiento del Bacán. Se avergonzó y se disponía a marcharse, pero Única le rogó que se quedara para que el niño se portara bien. El agua jabonosa corría por el pecho velludo del niño mientras la cara le iba quedando despejada. El Bacán jugaba a hundir el teléfono en el cubo de agua y Única batallaba para desennegrecer los brazos, el cuello, detrás de las orejas, las nalgas, las piernas y cada milímetro del cuerpo del Bacán, porque la mugre del basurero penetraba por donde ni la luz podía. Porque la limpieza, dice mi mamá, es una belleza y salud nos da, cantaba Única a coro con su hijo cuando llegaban al final de la jornada, y Bacán quedaba como un recién nacido, rosado por los raspones del paste. Un par de horas más tarde su piel volvería al color natural de los habitantes del basurero, y 2 semanas más tardarían sus barbas en sobrepoblar de nuevo sus mejillas.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños bacán, cumpleaños feliz. Gracias a todos y a mamá única por dejarme cumplir años, porque cuando uno cumple años se hace más grande y más fuerte. Una vez a mí se me olvidó cumplir años y entonces tuvimos que hacer 2 cumpleaños de un solo tiro, si no, no me iba a ser grande. Y más de uno de los de a bordo no se había planteado nunca qué pasaría si de pronto dejara de cumplir años, pero llegaron rápidamente a la conclusión de que hasta los muertos cumplen años, como Don Conce, que ya tenía varios años de muerto, y Única siempre decía, hoy cumple Don Conce, y le pagaba al oso Carmuco para que dijera una misa hacia la tarde, casi noche. Después alguno propuso que dejaran ya de hablar de mierda y se echaran un trago, y la moción fue ampliamente respaldada. Por ahí otro le dio a Única por donde más le dolía. Única, se te está haciendo grande el bacán. Ahorita vas a tener que regalarle una novia para el cumpleaños. Y ella se enfurecía y alegaba que el chiquito no sabía nada de eso. Y como oyera a ella alguien hablándole de eso, lo molía a palos. Y el cumpleaños transcurría como siempre sin contratiempos, porque por un trago o un confite estaba más que justificada la pausa en la labor de escudriñar entre lo que ya nadie había soportado más en sus casas o en sus conciencias. En el basurero los amaneceres eran tardíos, pero las puestas del sol puntuales. Diciembre se adentraba en las postrimerías del año y las señoras buzo empezaban a recopilar materiales para la elaboración del portal del precario. El oso Carmuco les ayudaba porque creía de su competencia cualquier labor relacionada con la fe y las costumbres. Desde hace al menos 13 años habían llegado al basurero 2 maniquíes de tamaño natural, un hombre y una mujer. Desde entonces eran usados para la representación, pero el resto del año el oso Carmuco los guardaba en su casa. El hombre era altísimo y negro silueta, la mujer rubia y alta también, y con todos los atributos femeninos de los que no gozan las imágenes de las iglesias, pero le faltaba un ojo. A las señoras buzo no les hacía ninguna gracia que el oso Carmuco guardara a los santos en su casa, porque siempre llegaban desnudos a fin de año y había que volver a conseguirles las túnicas y los demás atuendos medievales para que parecieran santos de verdad. Y es que uno sabe cómo son los hombres, por más curas que sean, hombres son hombres. A uno le da miedo que la virgencita pase todo el año en casa de él, porque nunca se sabe, y eso es pecado. Pero el oso Carmuco era el cura y la autoridad de su trapo púrpura era más o menos incuestionable. Los maniquíes eran colocados en un ranchito improvisado, una cuna vacía se colocaba en medio, a un lado de la cuna iba el buey, pero como no tenían buey entonces colocaban un tigre de plástico que era el emblema de una antigua gasolinera. Mula tampoco había, pero se las ingeniaban para improvisarla con unos sacos de gangoche y una cabeza de caballito de palo del bacán. Al niño lo colocaban después del 24. Ese sí era un auténtico niño Dios que por ahí apareció alguna vez. Era de yeso y ya venía ataviado con túnica blanca del mismo material y rubor en las mejillas. Unos buzos llegaron ese año con un ciprés bastante grande y apropiado para el árbol de Navidad, que debía ir plantado a la derecha del portal, según el criterio del oso Carmuco, y que el bacán se encargaría de ornamentar. El niño se abocó a la tarea. Inmediatamente comenzó a recolectar cuanto adorno podía llevar el árbol: latas de cóctel de frutas que alegraban las ramas secas del ciprés, con sus etiquetas de colores, serpentinas de papel higiénico y tiras de tela, nieve estereofón del que vienen las cajas de los electrodomésticos, muñequillos pequeños y soldaditos de plástico, naves espaciales y bombillos quemados. Listo, Navidad se dejaba botar al basurero. En la época era propicia para el oso Carmuco. Le organizaba los rezos frente al portal, cantaba con las señoras y aporreaban las panderetas. Ellas habían conseguido los cultos de carpa de circo que se armaban a veces en los plazas de los barrios de la GAM. Única no tocaba la pandereta ni estaba muy de acuerdo con aquellas prácticas, porque a mí me inculcaron desde chiquita
que el deber de asistir a misa y fui siempre que pude, pero esos aspavientos de cantar con los brazos levantados y sonar panderetas, eso antes no lo veía uno. Antes era solo el cura el que daba misa, carajo, y se respetaba. Ahora resulta que cualquiera va y se para adelante y hace payasadas, o costumbres las de ahora. Y eso, de eso es que todo está tan mal, y Momboñombo se partía de la risa, oyendo a Única, que no por ello dejaba de asistir a las cantonas del oso. Y vos, en vez de reírte, deberías ir conmigo y no ser así tan descreído, porque eso es malo. Ay, Único conitrillo, ¿qué voy a estar yo oyendo cuando hay cosas más serias en qué pensar? ¿En qué pensar? Mira, por ejemplo, los vecinos de Río Azul siguen empeñados en cerrar el basurero el 31 de diciembre. Si no les arreglan la situación de una vez por todas y no están muy convencidos de que digamos de la prórroga hasta el 30 de abril, pero la Navidad se imponía y hasta se lograron apaciguar los ánimos de la comunidad de Río Azul y las demás, pero el gobierno prometió que el 15 de enero daría a conocer el sitio para el nuevo relleno. Días antes habían caído las lluvias esporádicas, pero hasta el clima parecía estar harto también de tanta lluvia y hacía hasta lo posible para reivindicarse con atardeceres violeta y naranja y el verde acentuado después de tanta agua. Era como imposible no dejarse arrastrar por una suerte de optimismo camuflado que hacía parecer que todo tendría final feliz, aunque fuera por los efectos embriagantes de un cielo sospechosamente azul y una brisa fresca que acallaba la amenaza del gas metano acumulándose desde hacía 20 años en los cercanos intestinos del basurero, que en la de menos reventarían en el pedo más aparatoso que se tuviera en la historia de las indigestiones. Única aprovechaba los viajes al centro de San José para llevar al Bacán a recorrer las vitrinas ornamentadas, luego dejar las latas de aluminio en las recicladoras, 1 peso por lata, 300 pesos por semana, más o menos, le sacaba cada uso a la senda trazada de los josefinos. El Bacán se hipnotizaba viendo los trenes eléctricos de los escaparates y los disparates de las muchachitas vestidas de Barbies para que las niñitas se retrataran con ellas, y todo eso en una ventana de las grandes tiendas vendedoras de juguetes. El Bacán le pedía al niño varias pistas de esas donde los carritos se mueven solos y platillos voladores de esos que solo les falta el marciano vivo adentro, y los cientos de modelos de armas letales en su aceptación infantil, de esas que familiarizan al dedo con el gatillo. Única lo tiraba el brazo para poder seguir adelante. ¿Cómo se te ocurre pedirle eso al niño, chiquillo? ¿No ves que él es muy pobre? Imagínate la congoja en que lo vas a poner, porque de esos juguetes hay muy poquitos y están ahí desde hace días. Nosotros no venimos, a lo mejor ya los pidieron. Además el niño se adelantó este año. ¿No ves que allá nos fue a dejar a Momboñombo para que nos haga compañía? Y bien que te gusta hablar con él, ¿verdad? Y que te cuente cuentos en la noche y que te enseñe palabras nuevas, porque es muy sabido el Momboñombo. Ahí donde lo ves, él sabe muchas cosas y a mí me gusta que te las enseñe. Total, ¿para qué quieres vos esos chinches raros? Allá tenés tus libritos y tus revistas y el teléfono que el niño seguro mandó para vos, y vos ni gracias le has dicho. El Bacán se iba no muy convencido de tanta bondad, pero al menos lograba una bolsa de trocitos de mango con limón y sal de los que vendían los vendedores ambulantes. Al llegar a la casa le contaba a Momboñombo lo que había visto y las razones del niño Dios para no regalarle una calle de carritos de los que se mueven solos. Un día de estos podés ir con nosotros a verlos, ¿verdad? Pero Momboñombo Moñagallo estaba decidido a no salir nunca más del basurero. Le daban vértigo solo imaginarse caminando por las calles de San José, máxima después de lo que había pasado en Río Azul el día que se desmayó. Estaba irreconocible con su barba de casi 3 meses, la mugre de su piel, el cabello encanecido y el sombrero de lona
que lo protegía del sol, pero aún así temía encontrarse cara a cara con algún antiguo conocido y verse en la embarazosa situación de explicarse. Temía también pasar por los lugares de toda una vida y hallarlos ajenos ya, sentir que entonces con nada se identificaba más, aun con la rapidez con que cambiaba San José, derribando el patrimonio histórico cada vez que hace falta un parqueo o una galería de tiendas. Pensaba en lo absurdo de ir por las calles tratando de reconocerse en los cines que solía visitar o en los supermercados donde compraba cigarros. Por cierto, ¿cuánto tiempo tendré de no fumarme un cigarro? Pero ni una changa. Aún no había aprendido a reciclar los cigarros que llegaban en cantidades industriales al basurero, como lo hacían sin ningún reparo el oso Carmuco y los demás muchachos de a bordo. El oso recogía las changas de cigarros, las estiraba lo más que aguantaran sin romperse la golpeada, pero el filtro para asentarles golpeadas por el filtro para asentarles el tabaco y finalmente las ponía a secar el sol sobre una lata de zinc del techo de su casa. Después de un rato ya estaban listas para fumarse, manchados hasta el amarillo y con un sabor agrio que se sentía con solo oler el humo que expelían. Momboñombo no fumaba mucho, pero le gustaban los cigarros enteros en primer lugar, secos en segundo, nuevos de ser posible, y una serie de calamidades que dieron al traste con la infinita paciencia del oso Carmuco, que lo mandó a fumarse a la changa de tu mamá. Porque lo que soy yo no te vuelvo a ofrecer. Hasta el vicio se le olvida a uno cuando se le va entre la basura, y no fue a San José, por más que le rogó el bacán que los acompañara en los viajes que por la época se hacían necesarios debido a que la cantidad de basura de estas fechas era a veces el triple que la de los días corrientes. Llegaban cientos de botellas, miles de latas de cerveza y objetos extraños que algo tenían de retribuciones inconscientes de algunas personas al ciclo de las cosas. Un estuche de anteojos bueno, una valija llena de ropa de hombre, un pasaporte, cosas raras, cosas que no estaban destinadas a la basura, lo que habían resbalado en un descuido hasta el país de los buzos. Como decía Única, que se le había resbalado a Dios su angelito en un descuido y por suerte había caído ahí. Todo eso había que correr a venderlo a San José antes de que se pusiera viejo o se lo comieran las cucarachas. Siempre se iban a sacos pesados, que no por pesados hacían que Momboñombo se animara a ayudar a llevarlos. Única tampoco se lo pedía, en parte pensaba que el hombre estaría más seguro en casa que expuesto a la tentación de la urbanidad de la superficie, a donde de alguna manera no dejaba pertenecer. Pero la naturaleza doble del viejo significaba cada día más, a fuerza de no ejercer su antigua profesión de funámbulo fuera sobre la cuerda floja de la normalidad. Solo un golpe muy fuerte lo haría salir de ahí. Solo un revés más en su historia de arrevesado lo pondría de nuevo en las calles de esa ciudad donde había salido en la pompa fúnebre de las cosas que se mandan a morir sin cortejo a las profundidades viscerales del olvido. La actividad era de hormiguero y los buzos llevaban encima cargas 70 veces superiores a su propio peso. En las largas hileras por la cuesta de la colina, todos segregando el almizcle que los guiaba sin distracción en su trabajo sordomudo de desmoronar aquel gigantesco pastel servido en el centro de la mesa de la meseta central, indistinguibles, inconfundidos, ennegrecidos con 6 patas, cuando entre 3 bajan un estañón de basura y un recolector, entrando y saliendo los agujeros de sus tugurios con antenas, cuando el viento les tira los cabellos alargados y revolcando todo porque siempre puede haber algo utilizable, fieros con los extraños pero indiferentes a la vez, inamovibles de sus tareas, hábiles para el asalto al lomo de los recolectores, que aún no llegan a la cima para escudriñarles las cargas, con ventaja sobre los que esperan arriba, pero pueriles a ratos también en Navidad, cuando el encanto de un juguete los sustraía un instante de la cadena perpetua de la miseria,
Cuando una gaseosa llegaba intacta a sus manos y se la bebían de un sorbo, orgullosos de su suerte, el basurero se ponía peligroso en esos días de tránsito, desenfrenado y repartido entre los buzos en propiedad, los viejos en el oficio y los interinos, los que llegaban solo por un tiempo durante la temporada alta y luego se perdían como por artificio. No cabía ni un alma más porque hasta la materia volátil del alma tenía que disputarse su espacio con los flatos del botadero. Única había desarrollado un método de precaución desde la infancia del bacán. Se lo amarraba a la cintura con una cuerda de unos 2 metros de largo para poder distraerse ambos buceando sin el temor de perderse entre la muchedumbre, siempre atento sin embargo al más mínimo estímulo de su cordón umbilical de nylon, un tirón, un enredo entre los pies, el frecuente desacierto de avanzar en direcciones opuestas que siempre daba con única en el suelo arrastraba un par de metros hasta que el bacán se percatara de que traía a su madre en la lamentable posición y se revolcara de la risa a la vieja con los brazos cruzados arrastrando el culo entre la basura. Era un juego también. Entre una caja de cartón llegó a manos Entre una caja de cartón llegó a manos de Momboñombo un queque Navidad de esos con frutas secas, semillas y un ligero olor a licor. Estaba casi intacto, salvo por un mordisco que a juzgar por sus dimensiones debía ser de perro. En alguna casa alguien habría dejado un inmenso pastor alemán adentro cuidando sin tomar la precaución de guardar el queque en el horno o en la despensa. Imaginaba Momboñombo camino a casa a guardar su delicatessen para después de la cena. Para sorpresa de única y desilusión de él, del bacán, que creyó que se trataba de otro de sus cumpleaños, la ocasión mereció que única se tomara la molestia de bajar hasta la pulpería Río Azul a buscarse un litro rompope para acompañar el queque, porque un lujillo de vez en cuando no se le niega a nadie, y por dicha este mes trabajo no ha faltado, mientras uno tenga fuerza para el quehacer. Ah, a nadie le falta a Dios. Y hubo cena de Navidad en la intimidad del hogar. El oso Carmuco dio una misa como eso de las 9 de la noche frente al portal, que hubo de ser trasladado para que no lo arrollaran los buzos de estampida que pasaban día y noche llevando y trayendo. El oso venía repitiendo su misa de 24 en 24, hablando siempre del rey Herodes y la vida de Egipto, de Jesús en el templo con los sabios, María y José vueltos locos buscándolo por todas partes, porque así es como se pierden los chiquitos. En un descuido y un sátiro se lo lleva a un cafetal y después aparecen sin riñones. Dios guarde, oso Carmuco, no ni diga eso, apuntó Única. Pero es que así pasa, doña Única. Es que usted no lee los periódicos porque le da miedo solo imaginárselo. Pero los sátiros ahora hacen esas cosas. Yo no sé para qué quieren los riñones de los chiquitos, pero eso decía el periódico. Después cada uno se fue por su lado, porque los de a bordo no habían podido cenar como de cuando en cuando con tantísima gente rondando el lugar. El oso Carmuco se fue con sus amigos y quién sabe dónde y bajo protesta de las señoras porque esos le consiguen mujeres al padrecito y es pecado eso, más en esta época. Si yo los he visto, se lo llevan con unas sinvergüenzas de esas que andan todas peladas y para eso sí se quita la sotana y la deja bien guardada y se va en pantalones como un hombre cualquiera. Si siempre lo emborrachan, porque donde lo ven tan bueno se aprovechan. Por eso a mí no me gusta que el padrecito se vaya con esos. Pero como él dice, no hay que juzgar a la gente, no sea que lo traen borracho. Y es que después, hasta una semana y 15 días, que no se le baja la mica y hay que ir a hacerle oración a la casa para espantarle al Satanás, de donde lo ven tan bueno que lo quieren echar a perder. Unas pocas de las de a bordo solían asistir a una de esas tantas iglesias populares de garaje, de carpa de circo, donde no se les daba acceso a la palabra, pero las convencían de que lo tenían. Luego las enviaban a sus respectivas comunidades para propagar la fe y a recoger limosnas para el culto, pero por eso pululaban las sucursales de los aspirantes al lugar de la palabra, un día a la vez,
Cada una hablaba un ratito y se iban pasando el churuco hasta que todos los asistentes habían pasado al frente a dar testimonio de lo que fuera, pero con toda seguridad ser escuchados, así fuera 3 minutos que valían el esfuerzo de la cuota, limosna, el donativo, el poquillo de plata que de por sí se gastaba en cualquier cosa, y el pastor, cada día más próspero y más bueno, les encomendaba la misión de ir en su nombre al basurero donde vivían para pregonar la obra del Señor. Claro, con centro de operaciones en la carpa de circo o el garaje alquilado por ahí. Única nunca se dejó convencer para ella un padre era aquel que se vestía como padre y vivía como padre, no esos que se confunden con cualquiera y lo único que quieren es plata. Los tres se retiraron de la casa y solo se llevaron a la Llorona con ellos, porque la pobre ni sabía que era Navidad y la única le daba lástima que pasara la noche buena sola con el muñeco en su ranchito. Hicieron cena como cuando Única era joven y vivía con su madre, cuando Momboñombo era joven y vivía con su familia. Bueno, casi como en aquel entonces, pero para Momboñombo la cosa era más lejana aún que para Única, porque ella había seguido celebrando año a año, pero él había aprendido a pasarla solo, vigilando en alguna construcción o en la biblioteca o donde fuera, pues en esas fechas siempre pagaban mejor los servicios de un vigilante, para el que fue un poco extraño celebrar eso de Navidad como en familia y ver el bacán desenvolver regalos reciclados y recibir el regalo también de parte de Único con Nitrillo para Mombo Ñombo y Doña Gallo, como se lo dijo ella, a falta de tarjeta, y caer en la cuenta de que él no le había buscado nada a ella, solo le había ayudado a buscar los regalos para el bacán y, y sentirse un miserable sin sentimientos y disculparse de lo imperdonable, porque peor que el reclamo que no llegó era que Única auténticamente no esperaba nada a cambio de su regalo. El año próximo, sin falta, se juró Momboñombo. Y el 31, igual que la Navidad, fue a dar con sus 365 días encima a la basura. Los años también se botan cuando se ponen viejos, no hay de otra, o se botan o nos aplastan. Solo se deja uno unas cuantas cosas que lejos de pesarle le aligeren la carga, pero eso hay que ir botando el lastre para no zozobrar al final, sino encallar suavemente en alguna playa serena de la muerte. El 31, la esperanza de que el basurero se cerraría ese año del Señor de 1993, al llegar al final de su vida útil, como ya no era posible tirarlo a la basura, como habría sido lo más oportuno si hablaba de su clausura como única alternativa posible. Se hallará otro sitio ahí y ahí poco a poco el botadero Río Azul será desintoxicando con el tiempo, aseguraban ellos, y se le daría tratamiento y se iría reforestando el forúnculo río azuleño, aunque no se supiera aún qué tipo de árbol estaría dispuesto a crecer sobre aquel terreno sobre aquel terreno movedizo y putrefacto. ¡Feliz año nuevo!, se dijeron los buzos sin haber estrenado jamás un año, sino haber vivido siempre de los harapos del tiempo con los que cosían la camisa de fuerza de sus cotidianidades. Hasta el año nuevo llegaba viejo el basurero, desposeído de cualquier connotación de novedad que pudiera encender en los buzos siquiera una agónica perspectiva de cambio. Nada se había modificado en 20 años, ni el flujo de los camiones ni el reflujo de la gente. Buzos venían y buzos se iban, y unos cuantos movidos por quién sabe qué, necesidades extravagantes, como eso de vivir en familia o tener algo a lo cual llamarle mi casa. Cosas así se habían establecido para simular un vecindario, tener un punto de referencial en la vida, identificarse con los valores que nos vendieron los viejos con precio nuevo. La gente de Río Azul, San Antonio, Desamparados y los alrededores del botadero amaneció el 1 de enero con la firme convicción de que el basurero se iría por fin ese año. 20 años de estar soportándolo, viéndolo crecer
y viéndolo morir en una agonía infinita de cadáver palpitante y enfiebrado que les llenaba las casas con sus estertores nauseabundos y obligándolos a vivir con la perenne contaminación de toda índole, con las ventanas cerradas y su imagen venida menos por la irremediable asociación del nombre de su comunidad con el apellido del basurero. Les convenció de posponer el cierre del basurero planificado para ese 1 de enero. Hasta tonto no se diera con un lugar idóneo para el nuevo relleno. Se les habló del amor al prójimo, el amor a la patria. No pregunten qué puede hacer la patria por Río Azul, y no Río Azul qué puede hacer por la patria. Se ratificó el acuerdo hasta el 30 de abril y el gobierno siguió adelante en busca de un hogar para el relleno, pese a que cada nuevo objetivo pronunciaba un no categórico. Cualquier cosa podía andar huérfana por ahí, pero un relleno sanitario no. Era impensable que siquiera una semana se pasara sin tener un olvidadero de lo inservible, y menos aún cuando se trataba de los fantasmas putrecibles de las cosas. Y listo, hemos terminado. Recuerden compartir, suscribirse, comentar, dar me gusta y etcétera. Chao, hasta pronto y nos vemos.